Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las clases magistrales de Guardatiempo. Efectivamente, lo que estáis viendo aquí es una hoja de cálculo de Excel. Sé que a muchos os da miedo, pero quedaros porque va a ser muy interesante, muy fácil de comprender y yo creo que vais a aprender cosas nuevas. Todo empieza con los Swatch What If, supongo que los habéis visto, los nuevos modelos de la marca suiza con caja cuadrada que se llaman What If. What If significa ¿qué ocurriría si? Y es una práctica que se utilizaba en los cómics y en las películas para explicar, pues, bueno, mundos paralelos en los que pues se conjetura qué es lo que pasaría si ocurriera tal cosa. Hoy lo que vamos a ver es qué pasaría si modificáramos la frecuencia de un calibre Seiko NH35. Sabéis que a igualdad de componentes, a igualdad de condiciones, la frecuencia es lo que proporciona la precisión a un reloj y a su vez la que determina la reserva de marcha del mismo. Para eso vamos a dar una base teórica o gráfica muy sencilla, ya la visteis en el vídeo y en el reportaje sobre los lift angles, pero esencialmente en el mecanismo de un reloj lo que tenemos es una espiral que está conectada al volante que mueve una rueda de escape a través de una áncora. El áncora lo que hace es oscilar de un lado hacia otro y es la que gradúa la fuerza que hay en el muelle para que tenga un movimiento regular. Es justamente lo que estáis viendo en este esquema de aquí y en este otro de aquí. Es una imagen que habéis visto muchas veces y que así a cámara lenta pues es muy fácil de comprender. Vamos a comenzar viendo los números que os decía. Tenemos un Seiko NH35 que, como sabéis, tiene una frecuencia de 21.600 vibraciones por hora o bits per hour. ¿Qué significa esto? Pues que hace tic-tac 21.600 veces por hora. ¿Qué prestaciones nos declaran los de Seiko o los de Seiko Instruments o los de Teimei? Pues un desfase como mínimo de menos 20 segundos al día y como máximo de más 40. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Pues bueno, si os fijáis, esto está produciendo 518.400 bits diarios. ¿Por qué? Pues bueno, simplemente lo que estamos haciendo, como se puede ver aquí en la formulita, es multiplicar 21.600 bits por hora por las 24 horas del día. Daros cuenta de la magnitud, hablamos de más de medio millón de movimientos cada día. Por eso es importante el mantenimiento de un reloj y por eso es muy meritorio y digno de admirar que funcionen tan bien. Evidentemente un reloj mecánico no tiene la precisión de un cuarzo, pero es que fijaros, más de medio millón de movimientos al día, cada día, de continuo. Bien, ¿qué otro dato interesante podemos sacar? Pues que si el desfase es entre menos 20 y 40, podemos entender que cada día lo que está ocurriendo es que está perdiendo un mínimo de 100 bits al día o ganando un máximo de 240 bits al día. De nuevo, son unas magnitudes abrumadoras. De medio millón que se producen cada día, solo falla de entre 120 y 240. Es increíble, a mí me abruma esto. ¿Cómo se produce este error de bit? Pues muy fácil, cuando hacemos un movimiento brusco, por la simple geometría del reloj, es muy fácil que se pierda un bit y ese bit pues tiene una implicación muy grande. Pero ya veis que se pierden muy pocos. Vamos a continuar y vamos con la simulación. La simulación empieza de nuevo con un NH35 original que late a 21.600, como veíamos, y entonces ¿esto en qué se traduce? En que tiene unas semi-oscilaciones de 6 hercios, es decir, esto es lo que veis en la manecilla segundera, da 6 saltitos al día, y esto es porque el áncora gira 6 semi-oscilaciones por segundo y 3 oscilaciones completas por segundo, es lo que veis aquí. El cálculo es de nuevo muy sencillo, simplemente 21.600 bits por hora dividido entre cuántos bits, entre 3.600 segundos nos da las semi-oscilaciones por segundo y dividido entre 2 las oscilaciones por segundo.
Muy bien, ¿qué más nos dice la marca? Lo que decíamos antes, desfase diario entre menos 20 y más 40 y reserva de marcha de 41 horas. Ahora supongamos que estamos aquí, que inventamos un Seiko NH35 que en vez de ir a 21.600 como el original va a 28.800. ¿Qué tendríamos? Pues que va a 28.800, por tanto serían 8 semi-oscilaciones por segundo, 4 oscilaciones por segundo, sería como un ETA 28-24, la segundera daría 8 saltitos por segundo, pero ¿qué ocurriría? Que como entonces la pérdida de bits, pese a ser la misma, es de una fracción de tiempo más pequeña, ese mismo NH35 a mayor frecuencia nos daría una precisión a igualdad de condiciones y a igualdad de ajuste que el anterior de entre menos 5 y más 30. Fijaros que hemos pasado de menos 20 a más 40 a de menos 15 a más 30. ¿Pero qué pasaría además? Pues que como con la misma reserva de marcha en el muelle, la misma cantidad de energía, tendríamos que dar más saltitos, la reserva de marcha pasaría de 41 horas a 30. Vamos a seguir haciendo el ejercicio con más valores. Si bajáramos la frecuencia a 18.000, que es lo típico de un reloj vintage o un reloj de cuerda, serían 5 saltitos por segundo, 2,5 oscilaciones por segundo y evidentemente la precisión empeoraría, iríamos de menos 24 a más 48, pero con una duración de reserva de marcha de casi 50 horas. Fijaros que esta reserva de marcha es muy parecida a la que ofrece pues, un calibre como el Unitas a 18.000 vibraciones por hora, unas 50 horas de reserva de marcha. Vamos a hacer lo mismo y ahora aumentamos la frecuencia al máximo que hay en relojes con escape convencional, mecánicos, tipo Zenith el primero, los antiguos Seiko Hybrid, y lo ponemos a 36.000. A 36.000 tendríamos una precisión mucho mejor, entre menos 12 y más 24, pero la reserva de marcha apenas se quedaría en 24 horas. Bajaría mucho, evidentemente. Estáis viendo la relación, a más frecuencia, mejor precisión, pero menor reserva de marcha. Vamos a llevarnos a un extremo terrible. Reducimos la frecuencia por 10. Ya no vamos a 21.600, sino a 2.160. ¿Qué pasaría? Pues que entonces el desfase diario por los errores de bit pues sería de entre menos 200 a 400 segundos al día. Sería bestial, pero daros cuenta que sigue siendo un porcentaje pequeño con la cantidad de tic-tacs que hace cada día. En cambio, ¿qué tendríamos? Una reserva de marcha brutal, 410 horas de reserva de marcha. Bueno, y ahora vamos a suponer que en vez de dividirlo por 10, lo que hacemos es multiplicar la frecuencia por 10. Iría a 216.000 vibraciones por hora, así que fijaros, la precisión de un NH35, si lográramos esa frecuencia, que sería otro tema, sería casi COSC. Bueno, sería COSC puramente, de menos 2 segundos al día a más 4. Eso sí, tendríamos solo 4 horas de reserva de marcha. Es curioso y llama bastante la atención. A mí, bueno, al menos me lo parece. Pasamos a la parte de abajo y vemos otro what if. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si la mecánica de un NH35 pues digamos que fuera mejor y entonces de serie nos diera un desfase de entre menos 5 a más 10 y nos diera una reserva de marcha de 80 horas? Es decir, una tecnología similar a lo que nos da un Powermatic 80 bien ajustadito. Pues fijaros, si subiéramos la frecuencia a 28.800, lo que tendríamos es que la precisión mejoraría de menos 3 segundos a más 7 y la reserva de marcha se quedaría en 60 horas. ¿Os suena estas 60 horas? 60 horas es lo que ofrecen los Hamilton H31, que van a 28.800, es decir, al final es la misma arquitectura que los Powermatic 80, pero a mayor frecuencia, 28.800. Ahora, ¿qué pasaría si ese mismo Seiko super ajustado y con mejor reserva de marcha le bajamos la frecuencia? Pues si se la bajamos, todavía tendría una precisión decente a 18.000 vibraciones por hora, de menos 6 a más 12, pero tendríamos una reserva de marcha de nada menos que 96 horas. Y podemos llevarlo al extremo. A 36.000 sería de entre menos 3 y 6, con 48 horas de reserva de marcha, estaría muy digno. Y a 2160 tendríamos un rango que empezaría a ser útil, de menos 50 a más 100 segundos al día, pero con 800 horas de reserva de marcha. Brutal.
Y ahora vamos, eso, lo aceleramos, lo ponemos a 216.000 y tenemos un desfase de casi de Seiko Spring Drive, entre menos 0,5 y 1 segundos al día, eso sí, solo con 8 horas de reserva de marcha. Esto para mí pone en valor lo que ha conseguido Zenith con sus calibres de FAI, o Frédéric Constant con sus Monolithics, que tienen una frecuencia brutal y que mejoran la precisión a su vez sin reducir la reserva de marcha. Esto ha sido todo, me gustaba hacer el esquema este de números, espero que no os haya aburrido, espero que no os hayáis perdido y sobre todo espero que hayáis aprendido algo nuevo. Nos vemos en la siguiente. Este vídeo está patrocinado por mí, es decir, por la saga A Contrarreloj Paul Davis, un conjunto de 6 novelas en las que si te gusta la relojería, la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes, en esclarecer asuntos de fraudes, de robos, de aseguradoras, son tus libros. Los tienes a la venta en Amazon, tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel, y la verdad que te recomiendo que los pruebes. Como no voy a incitarte a que los compres, pásate por javiergutierrezchamorro.com, donde se han publicado varios relatos gratuitos, échales un vistazo y si te gustan, adelante. Suscribiros al canal y darle like.